En las reflexiones anteriores estuvimos tratando brevemente 2 de 7 cartas que el Señor Jesús escribió a las iglesias de Asia Menor y vimos lo que el Señor quiere para cada una y observamos que lo que quiere para cada una es lo mismo. Quiere que venzan. Ahora hablaremos un poco en el mismo capítulo 2 de Apocalipsis acerca de la carta a la iglesia en Pérgamo. Dice así en la parte del verso 12, capítulo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pérgamo se le llama la ciudad donde Satanás tiene su trono, rodeada del culto a Satanás y al emperador romano como Dios. La iglesia de Pérgamo no estuvo dispuesta a negar a Cristo, aun cuando los adoradores de Satanás martirizaron a uno de sus miembros. Nunca es fácil permanecer firmes en contra de las fuertes presiones y tentaciones de nuestra sociedad, pero la alternativa es mortal. No era fácil ser cristiano en Pérgamo. Los creyentes sufrían gran presión para acomodar o abandonar su fe. Esta iglesia enfrentaba persecución y fuerte oposición satánica y la tentación de negar la fe participando en cultos idolátricos donde se practicaban orgías. Ejemplo, comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Es decir, tener sexo con sacerdotisas como parte del culto pagano. También tenían la tentación de seguir la ideología de los nicolaitas, y algunos de sus miembros habían sucumbido quizás. Los nicolaitas enseñaron que para ser unos eruditos en el arte de la sensualidad, uno debe conocer toda la gama de la sensualidad por la propia experiencia y por tanto deben desenfrenarse sin reserva a las lujurias del cuerpo, ya que estas prácticas solo concernían al cuerpo, pero no tocaban al espíritu. Es posible que haya discrepancias de opinión entre los cristianos en algunas cuestiones, hoy día digo, pero no hay lugar para la herejía y la inmoralidad. Tal vez su ciudad no participe en fiestas idolátricas, pero es posible que permita la pornografía, el pecado sexual, el chisme, el engaño, la envidia, la mentira y todos estos pecados que para el caso afectan también y deshonran a Dios. No tolere pecado bajo la presión de ser una persona de mente abierta. Pecado es pecado y siempre va frontalmente contra Dios. Aquí también encontramos cuando el Señor le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El maná escondido sugiere el alimento espiritual que recibirán los creyentes fieles. Dios proveyó maná de los cielos para los israelitas que viajaban a la tierra prometida para su sostenimiento físico. Jesucristo, como el pan vivo, da alimento espiritual que satisface nuestra hambre profunda. El Señor le dice a la iglesia: al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor les promete comida para el alma, alimento eterno para el creyente y una nueva identidad. El nombre de una persona representa su carácter. Dios nos dará un nombre nuevo y un corazón totalmente renovado. Tenemos la iglesia también de Tiatira. Los creyentes de Tiatira fueron felicitados por sus buenas obras,
No debemos sentirnos satisfechos cuando nuestra iglesia solo se regocija en la salvación de sus miembros o disfruta de la adoración conjunta. Debemos crecer en amor, fe, obras de servicio. Como los tiempos son difíciles, debemos invertir nuestro tiempo con sabiduría y fidelidad. Le dijo a Tiatira: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta iglesia había caído en la tentación de tolerar a una profetisa falsa que enseñaba y seducía a los creyentes a fornicar y comer lo sacrificado a los ídolos. Estas cosas eran corrientes religiosas paganas. Esta mujer pretendía introducirla en la iglesia bajo el nombre del cristianismo. La tentación de la iglesia siempre ha sido y será la de adaptarse a las cosas atractivas de la sociedad, a sus filosofías, a su inmoralidad. De esta profetisa el Señor dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Por qué es un pecado serio la inmoralidad sexual? Las relaciones sexuales fuera del matrimonio siempre hieren a alguien, hieren a Dios, porque muestran que preferimos satisfacer más nuestros deseos, vivir a nuestro antojo, en lugar de seguir las instrucciones, los mandatos de la palabra de Dios. También estos pecados hieren a otros porque violan el compromiso tan necesario para una buena relación. Nos hieren a nosotros porque con frecuencia traen consigo enfermedades a nuestro cuerpo y afectan en forma adversa nuestra personalidad. La inmoralidad sexual tiene un tremendo poder para destruir familias, iglesias, comunidades, porque destruye la integridad sobre la cual se basan esas instituciones. Dios quiere protegernos y proteger a los demás. Por lo tanto, no debemos participar en la inmoralidad sexual, aunque nuestra cultura lo acepte. Jezabel no tenía deseos de arrepentirse. Y arrepentirse significa cambiar de actitud, dejar de hacer lo malo, buscar a Dios, acercarnos a su voluntad, abandonar el pecado y sus consecuencias desastrosas para la vida. En su misericordia Dios nos ha dado un tiempo para que decidamos seguirlo. Solo nuestra obstinación se interpone en el camino. El Señor promete a los que no caen en esta tentación: al que venciere y guardare mis obras, el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. Es decir, los usará como gobernantes en su reino y les dará a sí mismo a Cristo. Será de manera personal en nuestra vida el Señor, que es lo más preciado para nosotros. Y terminaremos de manera sencilla también con la iglesia de Sardis. Esta iglesia ya había perdido su luz. Dice la palabra: tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ella ya ha dejado la fe. No obstante, el Señor la insta a volver. Acuérdate, dice, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pero había creyentes en la iglesia que no se habían apartado de la fe. De ellos el Señor dice que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Ellos son los vencedores, los que han permanecido fieles a pesar de la apostasía de su iglesia. De estas personas el Señor Jesús dice que no borrará sus nombres del libro de la vida y confesará su nombre delante de mi Padre, dice el Señor, y delante de sus ángeles. Les reconocerá como suyos delante de todo el cielo. El problema de la iglesia de Sardis no era la herejía, sino la muerte espiritual. Más allá de su reputación de ser activa, Sardis estaba infestada de pecado. Sus obras eran malas y sus ropas estaban manchadas. El Espíritu no tenía palabras de elogio para esta iglesia que parecía tan buena por fuera, pero estaba tan corrupta por dentro. Se insta a la iglesia de Sardis a obedecer la verdad cristiana que había oído cuando creyó en Cristo, es decir, al volver a los fundamentos de la fe. Es importante crecer en nuestro conocimiento del Señor, profundizar nuestra comprensión mediante un estudio cuidadoso. Pero por mucho que aprendamos, nunca debemos abandonar las verdades fundamentales acerca
de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre será el Hijo de Dios y su sacrificio por nuestros pecados es permanente. Ninguna nueva verdad de Dios irá en contra de esas enseñanzas bíblicas. Así que, amados, está aquí otra vez la meta delante nuestro. La meta es vencer. Es seguir al Señor Jesucristo en todo tiempo, cuán difícil sea. Dependemos de su poder para vivir nuestra vida fiel. Por esa razón, está siempre continuo el final de cada carta al que venciere. Así que nosotros pongamos los ojos en el Señor. Es la única manera de permanecer y de poder vencer, solamente cerca de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.